Hoy abordamos el asunto de la Ley CELA en lo concerniente al futuro de los niños y personas con capacidades diferentes de los centros especiales y los centros educativos actuales. ¿Qué es la Ley CELA? La Ley CELA, aprobada por el Congreso de los Diputados el 19 de noviembre de 2020, es una ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Educación. Sí, este confuso título con las siglas que puedes leer en la pantalla viene a sustituir la anterior LOMCE, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. ¿Qué punto de la ley origina la controversia con respecto al futuro de las personas con capacidades diferentes, los centros especiales y los centros educativos actuales? La disposición adicional cuarta que expresa: las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años, de acuerdo con el artículo 24.2.e de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. La plataforma Inclusiva Sí Especial también, compuesta por familias de personas con capacidades especiales que se unieron en junio de 2018 fruto de la preocupación por el futuro de sus hijos, emitió diversos comunicados que puedes leer en la descripción y se hicieron virales algunos vídeos donde manifestaban su objeción al cierre y vaciamiento encubierto de los centros de educación especial. Este es el foco de la polémica, ya que de forma reiterada el gobierno ha tratado de desmentir que se vayan a cerrar centros en un futuro, pero lo que está claro es que el propósito del texto que puedes leer con calma es muy evidente y traduce con claridad la pretensión de imponer un nuevo modelo educativo que no tiene en cuenta las necesidades particulares, imponiendo un paradigma que disfraza de inclusión lo que es precisamente exclusión. Y es que no es posible que las escuelas actuales, que no tienen medios, ni formación, ni profesionales cualificados, se hagan cargo de la educación y de las necesidades de personas en pro de una inclusión que, por un lado, priva a los niños con necesidades especiales de sus cuidados y cuidadores, y por otro, crea un espejismo de igualdad, solidaridad y tolerancia. Los centros especiales son absolutamente necesarios, lo sabemos los familiares de personas con capacidades especiales. Deben seguir siéndolo y deben seguir existiendo, y no nos llevemos a engaño. La disposición adicional cuarta manifiesta un claro propósito cuya interpretación no puede catalogarse como infundada, ni errónea, ni dramática, ni mucho menos merece ser utilizada con fines partidistas, sean del color que sean. No solo ha sido objeto de polémica la reacción viral de la plataforma Inclusiva Sí Especial también, lo ha sido la inapropiada y desafortunada reacción de los medios, como la opinión que refleja el artículo del lunes 23 de noviembre de nuevatribuna.es, que ha llegado a acusar de manipuladores a los padres que obligan a sus hijos a hablar. ¿Es que acaso los niños con capacidades diferentes son incapaces de entender la realidad? Por supuesto que los padres les trasladan su reflexión y su propia preocupación, pero no por ello los están utilizando. Les están explicando qué creen que va a pasar y les convierten en legítimos protagonistas de su propia y genuina preocupación manifestada en su voz. Qué lejos estamos de entender la verdadera compasión, padecer con la verdadera empatía. Qué prestos estamos a criticar y a embarrar la lucha de los demás y no se ajusta a nuestra reducida visión. Además, esta misma publicación se refiere a esa lucha y a esa legítima reivindicación como mantras sin sentido. Los mantras sin sentido son los que se repiten unos y otros representantes políticos con la clara intención de manipular. Ellos nos tienen acostumbrados a mentiras y promesas incumplidas. La calidad de la política en nuestro país es un elemento que arroja más preocupación sobre la preocupación ya existente. En el artículo de Neutral del 19 de noviembre, en su párrafo quinto dice: en realidad, lo que estipula el proyecto de ley en su disposición adicional cuarta es que en 10 años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Con este punto, el gobierno pretendería mejorar la educación inclusiva, preparando los centros ordinarios para un futuro trasvase de alumnos con discapacidad. Sin embargo, en ningún punto hace referencia explícita al traspaso de escolares de centros especializados
a centros ordinarios. Pudiera ser desafortunado hablar de trasvase para referirse a personas y no a recursos hídricos, utilizando de manera inadecuada la acepción que recoge la RAE, pero creo que es más desafortunada su conclusión y errónea, puesto que sí hace mención explícita al vaciamiento de las aulas de los centros especiales, por si no que me expliquen en qué consiste el cambio de un lugar a otro. Ese futuro trasvase explícitamente significa literalmente quitar de un lugar y poner en otro, lo que incluye el vaciamiento de las aulas de los centros de educación especial, que es el lugar donde se encuentran actualmente, y de ahí, y no de otro sitio, nace la natural preocupación de muchas familias, que cada cual extraiga su propia conclusión. Personalmente me parece indignante y ridículo, tanto el uso partidista que se ha realizado de esta plataforma en las dos vertientes, bien apropiándose de su lucha en esa conocida y vieja estrategia de oposición sistemática al gobierno, o la otra vertiente, mucho más deshonesta si cabe, que trata de desprestigiar y pintar de colores a una plataforma formada por padres y madres que se preocupan por el futuro de sus hijos, acusándolos de poco menos que de demagogos, paranoicos, embusteros y promotores de bulos. Más allá de la profundidad que encierra la propia ambigüedad de la palabra inclusión, está, tal vez, una ideología diseñada por quienes se arrogan la potestad de instaurar una sociedad a su medida, manifestando una arrogancia torpe y desenfocada, en una sociedad de por sí polarizada por las redes sociales y los medios, que destila cada vez más odio y más intolerancia mientras pide, paradójicamente, más tolerancia. Para ellos, claro, una tolerancia en una vía de un único sentido. Tal vez es solo mi opinión, aquí tienen los hechos. Si quieres tener una opinión fundada, investiga, lee, forma tu propio pensamiento y si lo crees conveniente, escríbelo en los comentarios. Si te ha gustado, suscríbete, comparte y activa la campanita.